computadora te la haga grabar en tu máquina. Ok. Muy bien, pues entonces comenzamos el día de hoy un interesante coloquio. El expositor, pues, es conocido, Gagik Tomassian, que está trabajando en el Instituto de Astronomía aquí en Ensenada. Y particularmente, pues, él es experto en lo que son las binarias de contacto, y hoy precisamente nos va a hablar de accretion disk offload in compact white dwarf binaries. Entonces, pues, como es alguien conocido, sin más presentación, pues entonces le damos la palabra a Gagik. Ok, gracias. Soy Gagik Tomassian, traigo pantalón puesto aún en Zoom. Pues saludo a todos, espero que todos están bien. Voy a platicar de una serie de publicaciones que hemos hecho en últimos 5 o 6 años y que tienen una tema concurrente en todos esos artículos. Algunos son de diferentes tipos de objetos. Es que todos estos objetos que voy a hablar y resultados de estos artículos tienen esa cosa común, que el disco de acreción estamos detectando pérdida de masa o outflow o fuga desde el disco de acreción en una manera particular. Le voy a dar una introducción pequeña para que la gente que no conoce mucho estos objetos tenga una idea. Pues voy a hablar de discos de acreción, que son objetos, como saben, bastante comunes en el universo. Están en todas las escalas, desde protoestrellas hasta quasares y AGNs. Aquí le estoy dando la escala de masa compacta que alrededor del cual se forma el disco de acreción y anda desde una masa solar o un poco menos hasta 10 a las 6, 10 a las 9 masas solares. Y obviamente esos discos de acreción tienen escalas y características diferentes, pero hay algo en común, que es un gas que está como un disco alrededor de esta masa central, y se está girando y cayendo al centro, y pues por viscosidad y turbulencia que existe en esos discos, y pues pérdida de momento angular que causa también que masa progresa hacia centro y emite calor, y eso es el resultado porque está radiando y son bastante brillantes estos objetos. Yo voy a hablar particularmente de objetos que contienen como objeto central, objeto masivo, una enana blanca, que andan alrededor de 0,8 masas solares, y los discos son bastante poco densas, gaseosas, temperaturas alrededor de 1000 hasta 10.000 grados, 30.000 grados, y pues eso va a ser la tema de hoy. Particularmente estas variables cataclísmicas, aparte de enana blanca como objeto central, masiva, y disco alrededor de ella, contienen una estrella de secuencia principal que está llenando su lóbulo de Roche y por lo tanto, está perdiendo masa por el punto L1, que en ausencia de fuertes campos magnéticos en enana blanca va a formar este disco de acreción y causa todos los cataclismas
en estos objetos, por lo tanto, se llaman variables cataclísmicas. Hoy vamos a hablar principalmente de estos objetos poco magnéticos que tienen discos de acreción. Estos objetos son bastante útiles para estudiar discos de acreción, porque como ven aquí a esta distribución de periodos orbitales, tienen periodos orbitales bastante cortos, menos de 10 horas, así que en una noche uno se puede ver este disco de acreción de todos lados, y una cosa que es imposible hacer con discos de acreción de AGNs y no sé la verdad cuáles los periodos de protoestrellas, pero estos discos son bastante móviles para poder observar con mucho detalle y de todos lados. Además, las variables cataclísmicas, como contienen, ya dije, enana blanca, disco de acreción y una enana de secuencia principal, ahorita con telescopios ultravioletas y infrarrojas, no en todos casos, porque generalmente el disco de acreción es muy brillante, pero si podemos observar todos los tres componentes de sistema, entonces también facilita estudio de discos de acreción cuando puedes separar todos los componentes. Pues discos de acreción tienen esas inestabilidades, particularmente en variables cataclísmicas con temperaturas y densidades que tenemos aquí. Aquí está la curva teórica de dependencia de temperatura, de densidad superficial de disco de acreción o masa m punto, que también es proporcional a la temperatura. Como ven, aquí hay dos ramas en color violeta. Esas ramas son estables. Y hay una rama, se hace una letra S en latino, y aquí hay también una parte que es inestable. Entonces, los discos de acreción pueden estar solo en esas ramas estables. Y cuando están ahí abajo, la viscosidad es baja, entonces la luminosidad es baja y temperatura es baja, pero con que disco de acreción llena de material que viene de la secundaria y no tiene manera de descargar, pues puede llegar a un punto de inestabilidad donde la temperatura y densidad cambian rápidamente y la estrella de repente salta a esta rama arriba de esta curva S, y eso se observa como un outburst, una llamarada de nova enana. Pues esa es una curva bastante ideal. En casos de estrellas con viscosidades que tienen, esta curva tiene así una forma como se muestra en esa gráfica desde unos estudios de Disk Instability Model. Pues como dije, hay diferentes tipos de variables cataclísmicas, unos que ubican en mayoría de tiempo aquí en la rama baja de estabilidad, y las otras que tienen discos de acreción más gruesos, más calientes, están en rama arriba. Estos objetos que están en esta rama arriba, mayoría de tiempo pasan con mismo brillo, porque aquí no hay momentos cuando ocurre inestabilidad. Sin embargo, solo esa teoría de Disk Instability Model no puede explicar todo, porque esos objetos también tienen, a veces pasan por periodos de caída de luminosidad y variabilidad. Y eso significa que aparte de discos de acreción que tienen inestabilidad, también la transferencia de masa desde secundaria puede ser variable. Puede ser variable por diferentes razones, por calentamiento de la secundaria, por manchas, etcétera, etcétera.
Entonces, las binarias que están en rama arriba se llaman nova likes o novas o recurrent novas o old novas, una serie de morfologías dependiendo cuántas veces observamos una classical nova outburst o no observamos o observamos o podemos de alguna manera saber que había explotado como nova, como en esta imagen donde se ve la nebulosa formada por explosión de nova. En ese caso, las novas, la explosión de nova es porque resulta que pues, el material que viene de la secundaria y material que tiempo de acreción y tiempo de transferencia de masa no son totalmente iguales y no son, pueden variar y ser diferentes. Entonces, cuando este disco estable de Nova Likes o Classical Nova deposita suficiente material en superficie de enana blanca, donde forma una atmósfera delgada, y llega a densidades y temperaturas cuando se puede ocurrir procesos nucleares, ocurre pues que esa atmósfera se quema muy rápidamente en una explosión y eso se ve como una nova, una classical nova. Las estrellas que están en la rama abajo, que se llaman dwarf nova o nova enanas, se llaman así porque la magnitud de su outburst es menor que de la classical nova, pero más importante es el mecanismo. El mecanismo de outburst es totalmente diferente. En este caso, el outburst no es explosión en superficie de enana blanca por fusión nuclear, sino es por inestabilidad de disco. Y por lo tanto, ese proceso ocurre bastante frecuente, puede ser cada, no sé, semana o meses, como ven en esa curva de luz de una variable cataclísmica, dwarf nova, y pues entonces entonces lo que pasa es que estos objetos dwarf nova están ubicando aquí, llegan a inestabilidad, saltan a la rama de arriba y ahí pues poco a poco están enfriando y como no, el material que viene de la secundaria no alcanza para mantener en esta condición, en un momento dado están volviendo a la rama abajo, entonces eso se ve como estos outbursts regulares, ¿no? Pero también en esos objetos también se observa la variabilidad de transferencia de masa de la secundaria, que esos outbursts no son tan regulares, pueden variar y cambiar su comportamiento. Sabemos en estos objetos variables cataclísmicas, sabemos de presencia del disco de acreción exactamente, pues podemos ver por varias maneras de espectroscopía y fotometría, y una de las maneras bastante ilustrativas es tomografía de Doppler. Como expliqué, podemos observar el objeto o disco de acreción de varios ángulos, de todos los ángulos, 360 bastante rápido, y podemos entonces, el perfil de líneas de emisión que forman líneas que vienen de disco de acreción, tienen esa forma de doble picos y bastante anchos, porque pues aquí con colores indica que de qué parte del disco, dependiendo de velocidad kepleriana que tienen en el disco, forma parte de la línea de emisión. Entonces, esta procedura de Doppler tomography nos permite de velocidades radiales que observamos en la línea
pues transformar y formar una imagen del disco, pero no en ejes X e Y, sino en ejes Vx, velocidades Vx y Vy. En ese caso, pues el espectro de objeto tomado durante todo el periodo orbital se puede poner así línea por línea. Aquí va tiempo o fase orbital, aquí va velocidad. Entonces aquí se ve variación de diferentes componentes de línea con el tiempo, y eso con este método se puede transformar a esa imagen del disco de acreción, que es un anillo con velocidades keplerianas que tiene el disco. En centro, si se ve enana blanca como es más masiva, no tiene mucha velocidad radial, se va a poner en centro, en velocidad cero. Y también normalmente se observa aquí esa mancha, que es un choque que produce la material que viene desde la secundaria. Aquí está la secundaria, y se choca al disco y se calienta gas ahí, forma un frente que produce este sinusoide en línea de emisión y se ve en tomografía. Este método, pues últimamente hay muchos códigos que permiten hacer tomografía, una de Scotse. Aquí se ven que se puede calcular precisamente dónde están las orillas del disco y cómo va desde caída de material por trayectoria balística desde secundaria a un disco de acreción. Y pues en objetos bien inclinados, con mucha inclinación, aquí ya son observaciones reales hechas por nosotros. Se ve precisamente este doble pico de líneas de emisión y se ve precisamente muy bonito el disco de acreción en este objeto. La tomografía tiene también deficiencias, no es muy fácil a interpretar. Particularmente tiene problemas porque para ser correcto de doplerograma tiene que satisfacer a esos 5 condiciones. La visibilidad de elementos debe ser constante, el flujo de cada elemento debe estar constante en todas las fases. Y más importante, el movimiento tiene que estar paralelo a plano orbital, porque si se mueve en otras direcciones ya puede causar malas interpretaciones. Tomando todo eso en cuenta, pues vamos a, entonces vamos a objetos, ¿no? Entonces, en Novalikes o en esas variables cataclísmicas de alta masa transferencia de masa, a diferencia de lo que ha dicho sobre perfiles de líneas, se observan líneas de solo un pico. No se observa en muchos de ellos doble pico. Y también a veces se observa perfiles tipo Pezigny con altas velocidades, hasta 3.000 kilómetros por segundo, y gente estaba interpretando esto, que esas líneas vienen del viento, o sea, el disco de acreción está evaporando y está haciendo viento en dirección perpendicular al plano orbital. Entonces esas líneas tienen este perfil, y también por el viento producen este perfil Pezigny. Hay unos modelos teóricos como debe ser este viento que espectro tiene que producir. Tiene también, aparte de que explica muchas cosas, tiene también problema esta teoría, esta hipótesis. Particularmente los cálculos muestran mucho más excitación de líneas por ejemplo, de helio 2, que no se observa en estas Novalikes.
Por eso nosotros decimos que el viento puede existir, de hecho existe en esos discos porque es inevitable que sea evaporación de disco, pero no es la única manera para disco perder material. Y debe haber otras formas de pérdida de material, y ese es balance, este saldo de cuánto material entra y cuánto material pierde, es importante porque, como saben, estos objetos son posibles progenitores de supernovas tipo 1A, y todavía no se entiende bien cómo ocurre este proceso, cómo enana blanca pues acreta suficiente material para llegar a límites de Chandrasekhar, pero entender este saldo de material que viene de la secundaria y que deposita en enana blanca es un problema bastante interesante. Nosotros, entonces, en esos artículos que voy a presentar, enfocamos en la pérdida de materia por el punto L3 o alrededor del punto L3, donde también es un punto de velocidades, donde la velocidad es igual a 0 y cualquier fuerza puede empujar material afuera del sistema binario. Y vamos a mostrar que no se debe ignorar esa pérdida de materia o el outflow o la fuga por punto L3. Se ha observado en varios objetos antes de nosotros, donde existen estos nubecitos moleculares alrededor de un objeto brillante. Aquí hay un ejemplo, V1309 Scorpio. Otro es posiblemente es V838 Monocerotis, objeto famoso. Si Rafa Costero me escucha, va a excitar. Pero son binarias de un poco de diferentes masas y composición, y la pérdida de ese material es bastante obvia porque se forman nubes como de moléculas y se oscurecen la estrella central. Pero lo importante es que el mecanismo es lo mismo. La pérdida va por el punto L3, que han mostrado varios modelos hidrodinámicos. Para variables cataclísmicas también han hecho esos cálculos de gasodinámico simulation de variables cataclísmicas, donde también muestran que en ciertos sistemas donde tenemos alta transferencia de materia, el disco de acreción forma pues el gas está llegando a salir desde el sistema binario, no así puntual de punto L3, pero en esa zona que está, digamos, atrás de la sistema, ¿no? En parte de primaria. Esas simulaciones han hecho para una variable cataclísmica, es el SIGNI, que no es nova-like, pero nosotros vamos a aplicar o podemos ver eso en nova-likes. Entonces, le voy a pasar ya a nuestras propias investigaciones. Les voy a dar en una manera cronológica, no necesariamente en sentido de la idea. Entonces, uno de los objetos primeros que hemos investigado de nova-likes fue un sistema que era tipo de SW sextantis, y estos objetos tienen una peculiaridad que mayoría son eclipsantes, tienen eclipses bastante profundos, pero eclipse no coincide con punto cero de velocidades radiales. Aquí abajo están velocidades radiales de los componentes que estamos observando. Mientras
en variables cataclísmicas normales, eclipse ocurre cuando la estrella secundaria cierra enana blanca el disco de acreción. Entonces es la transición de velocidad radial de menos a más o a más de menos, dependiendo de qué línea estás observando. Y en esos objetos eso no se ocurría. Y para eso nosotros, principalmente Sergei Yarikov, creó un código que permite hacer simulación de una binaria. Y nosotros mostramos que en estos objetos el disco de acreción está, como está ópticamente grueso, no emite líneas de emisión, es principalmente continuo o líneas de absorción, de hecho. Las líneas de emisión salen desde esa línea caliente o el punto de impacto de flujo desde secundaria es alargada y como aquí existe gradiente de temperaturas, diferentes líneas salen un poco de diferente centroide, entonces tienen diferente fase. Como se ve aquí, las líneas de helio 2, HBT, H-alfa tienen diferentes fases y por lo tanto tampoco coinciden con eclipse porque las líneas se están formando aquí. Eso ya es otra historia, pero lo que era importante en este artículo, que en fase 0,5, ya que determinamos cuál es la fase 0,5, o sea, cuando estamos viendo el disco desde parte de atrás del disco, las líneas emisión tenían esa fusines, ¿no? No sé cómo decir en español, pero no están bien delgados como en otras partes y están teniendo esa turbulencia en fase 0,5. Y también se ve líneas de absorción de magnesio en estas fases. Y eso nosotros la primera vez explicamos con ese material que está saliendo de esta parte del disco, donde se forman estas líneas de absorción y también por turbulencia alta que existe aquí, las líneas tienen esas características. Después observamos otro objeto que curiosamente también está en esta constelación de Sex y es otra Nova Lax, tiene un periodo orbital un poco más largo que la tienen esos objetos de SpaceX y por lo tanto sus discos pueden ser un poco diferentes. Pero esto también Nova Lax. Y lo que es importante notar es que nosotros usamos el Echelle de San Pedro Mártir con telescopio 2 metros y pudimos observar las líneas de emisión con alta resolución. Quiero decir, gente, Borman, etcétera, que observamos esta estrella anteriormente con menos resolución, mencionaban que las líneas tienen componentes, pero no podían resolver esos componentes de la línea de emisión y por lo tanto no sabían de dónde originan esas líneas o no sabían bien. Nosotros con esos espectros de alta resolución pudimos resolver la línea a 2 componentes en cada fase. Aquí se ve cómo se hace en este objeto. Y ya cuando separamos este componente que tiene velocidad alta y es más ancha del componente que tiene delgado y tiene velocidad baja, identificamos que cada componente en la tomografía, como lo expliqué, salen de diferentes partes. Esa línea delgadita forma aquí que coincide con la secundaria y la otra componente más ancha y con más velocidad se forma en esa parte de tomografía. Ahora,
Como sabemos que es, en este caso particular de RB6, no podemos exactamente saber fases de orbitales, pero un objeto igualito a RB6 que observamos con mismo equipo es eclipsante, y cuando sí es eclipsante ya sabemos precisamente cuando la secundaria tapa la primaria o disco de acreción, y sabemos fase 0.0 de fase precisamente, y ya en este caso vemos que coincide esa línea delgadita con la secundaria, y otra vez estamos observando esa difusa emisión desde otra componente. Ahora me pueden preguntar por qué la secundaria, porque el disco de acreción es muy brillante, entonces calienta la secundaria o cara de secundaria, la estrella de secuencia principal, y esta parte calentada de la estrella emite línea de emisión. La otra componente que se forma aquí con un anillo, estamos mostrando el límite de disco de acreción. Entonces, como ven, está pegadito a la límite de disco de acreción, pero no está en disco de acreción esta componente. Está afuera de disco de acreción. Ok, podemos decir que puede ser viento. Sí, puede ser viento, y como viento se va en dirección perpendicular al disco, no podemos saber en qué parte de tomografía se va a aparecer. Pero como la ven aquí en RB6 y en este objeto RX0644, esta componente difusa se cae en la misma parte de tomografía, aún tienen bastante diferentes ángulos de inclinación. Entonces, nosotros hicimos utilizando este programa y también teniendo la curva de luz y teniendo eclipse, hicimos una simulación de ese sistema precisa, determinamos su ángulo y tamaños de disco y de la secundaria sabemos, y vemos que cuando ocurre este eclipse, la secundaria tapa gran parte del disco de acreción, pero la parte de atrás del disco de acreción no está tapado. Y en este momento, cuando es el eclipse, las ancho equivalente de la línea H-alfa tiene este salto, lo que significa que el H-alfa por lo menos no se eclipsa, o sea, viene de esa parte que no está tapando por la secundaria. Aquí muestro que resolvemos todos los componentes de la binaria para hacer estos modelitos de fotométricos. Entonces ya tenemos dos objetos que muestran totalmente similar su comportamiento, como de componente delgadita, de secundaria, también la de componente de difusa o ancha. Seguimos trabajando, y en una oportuna observación con Martín Guerrero y Laurence, hemos observado este objeto que es una Old Nova, como sabemos, porque aquí estamos observando una bonita nebulosa que se formó por la explosión de nova. Pero en el centro de este objeto, de esta nebulosa, está una estrella que en algún momento fue pues como classical nova, pero ahorita
es precisamente una nova-like porque pues ya está, digamos, si objeto no está en Outburst como nova, pues es aparentemente nova-like. Y aquí aún no tenemos resolución tan alta como en otros casos, pero ya conociendo cómo son, también hemos hecho esta separación de componentes y como ven, aquí está este objeto IPAS y atrás está lo que hemos observado con objetos anteriores y se replica precisamente estas dos componentes. Entonces esto nos llamó mucha atención y ponemos a investigar más. Seleccionamos un objeto también bastante conocido, Hervé Triangulis, o como se dice, TRI, que también es eclipsante. Nuestro programa código de ajuste de curvas de luz y curvas de velocidades radiales cada vez se hace mucho más robusto. Aquí ya ajustamos este eclipse en dos diferentes estados. A veces son eclipses muy profundos, a veces no. Y podemos sacar, aquí están los parámetros de la binaria, masa de enana blanca, radios de secundaria, inclinación, etcétera, cociente de masas, temperatura de disco, y ya podemos hacer mucho mejor la parametrización del disco y del sistema. Y voilà, también como en todos los sistemas anteriores, estamos viendo estos componentes que corresponden a la secundaria y a esa parte difusa que está más o menos en el mismo lugar y está afuera del disco de acreción. Aquí está el modelo de este objeto. Aquí ya estamos marcando el parte de donde debe salir esta componente para tener velocidades que estamos observando. Siguiente, observamos otro de BG, de este mismo constelación. BG es un objeto nuevo, no fue conocido antes y aún es bastante brillante, por eso pudimos también observar con Echel. Nuestros colaboradores han tratado de observar este objeto con espectrógrafos de menos resolución y no han podido ni siquiera determinar su periodo orbital, pero con Echel nosotros pudimos ver esas líneas precisamente y descubrimos que aún con muy pequeña velocidad, si hay variación en H-beta, podemos determinar periodo orbital, pero ya cuando estamos considerando H-alfa, hemos podido separar a dos componentes. Estos dos componentes, aquí muestro el proceso de separación. Ajustamos dos gaussianas a las líneas en diferentes fases orbitales y pues vemos cuál de esas dos componentes tiene una variabilidad pues sinusoidal, determinamos velocidades radiales, les vamos a dar a programa para que se fija una componente y se determina la otra componente. En 2-3 iteraciones podemos precisamente hacer esa separación y podemos ver que son bastante periódicos y sinusoidales. Y como siempre, haciendo tomografía, lo vimos la misma imagen. Dos componentes, uno coincidiendo con secundaria, otro en esa parte abajo, que coincide. Otra vez aquí se muestra las velocidades de diferentes partes del sistema y de dónde salen las líneas de emisión corresponden precisamente con este modelito.
Entonces aquí tengo una tabla de esos nova likes de este tipo. Y aquí, como pueden ver, los sistemas que hemos separado dos componentes, lo que es importante que sí observacionalmente tienen diferentes velocidades esta componente ancha, pero si corregimos por la inclinación del sistema o quitamos el sinus de inclinación, resulta que la velocidad que observamos es alrededor de 300 kilómetros por segundo en todos, independiente de su ángulo de inclinación. Esto prácticamente excluye que es viento, porque si hubiera viento, cuando estamos viendo sistemas así de plano, la velocidad de viento debería ser cerca del cero y no se debería ver. Y cuando está bien inclinado, debería ser velocidad diferente. Pero si está en plano y está en punto de que lo que indicamos, significa que sí debe de tener la misma velocidad. Y por lo tanto, creemos que lo que observamos en estos nova likes no es el viento, no es el outflow de material perpendicular al disco, sino es outflow desde el punto L3 y está en el plano de binaria. Claro, sería muy bueno poder determinar la tasa de pérdida de material, pero por el momento nuestros datos no son suficientes para análisis de este tipo. Y al final les voy a mostrar otra observación. Es un artículo que todavía está en preparación, no está publicado, pero aquí les voy a mostrar que el viento realmente puede existe, y no solo existe, sí podemos observar. Es observaciones de una enana blanca, nova enana, perdón, que observamos durante su erupción. Es una nova enana de muy corto periodo orbital, por lo tanto el disco es muy delgadito, muy extendido y por lo tanto la viscosidad es muy baja y por lo tanto las outbursts ocurren muy no frecuente. Si en principio de mi plática mostré nuevas enanas que explotan cada semana o cada mes, estos objetos a cortos periodos tienen explosiones cada 10 años, cada 30 años, y la explosión tiene una amplitud mucho más grande porque necesita mucho más tiempo para acumular en disco de acreción, y la diferencia entre el estado estable de baja y arriba son bastante diferentes y explosiones mucho más poderosas. Aquí no voy a meter en todos los detalles. Lo que es importante enseñar es que como le dije, en estado bajo el disco es delgadito y emite líneas de emisión fuertes, de doble picos. Todo el disco emite línea de emisión, por lo tanto tiene este doble pico, como expliqué cuando hablaba de tomografía. Cuando empieza super outburst o outburst y el disco vuelve ópticamente grueso, mayoría del disco empieza a tener líneas de absorción. Entonces las líneas se convierten a absorción, como aquí se ven. Estos espectros hemos tomado en esta parte de subida del outburst. Entonces poco a poco la línea de emisión se convierte a línea de absorción, y aquí ya casi está totalmente en absorción, porque el disco se vuelve grueso. Y así debería seguir, y en gran parte de Dwarf Nova que hemos observado, gente ha observado, ocurre, y
el disco sigue mostrando estas líneas de absorción durante todo el máximo de outburst, y solo ya cuando el disco se enfría y vuelve a esta parte abajo de la rama estabilidad, reaparecen las líneas de emisión. Sin embargo, en este objeto las líneas de emisión aparecieron todavía cuando estaba creciendo el outburst, y aparecieron no solo líneas de Balmer, que siempre estaban ahí, pero apareció una fuerte línea de helio 2. Y no solo apareció línea helio 2, pero aparecieron también unas líneas de helio 2, 4200, 4541, que son líneas de recombinación. Y esas líneas de helio 2 principalmente observan en vientos de estrellas calientes, en Wolfram S y estrellas O. Entonces, y si recuerdan, cuando yo mencioné aquí está un espectro de Wolf-Rayet con estas líneas que hemos observado también en esta dwarf nova. Cuando yo hablaba de estos modelos de viento, le decía que ahí deberían observar por cálculos teóricos líneas fuertes de helio 2 y algunos collisional excited lines. Entonces, es lo que estamos viendo en este caso. Cuando empieza el outburst, el disco de repente se vuelve ópticamente grueso, caliente y denso, y como es muy caliente, se empieza a empujar material en perpendicular, o sea, forma el viento que estamos observando. ¿Por qué no estamos observando esto en otros super outbursts de este tipo? Es muy buena pregunta. Yo todavía no tengo la respuesta. Sin embargo, este objeto es bastante peculiar. Tiene, tiene una enana blanca con campo magnético. Puede ser que este campo magnético facilita la colimación del viento, por eso estamos viendo. Pero como dije, es un artículo en proceso. Nomás quería mostrar que sí, viento existe y sí se puede observar. Y la que estamos observando en otro tipo que mostré, en Novalax, no es el viento, es un outflow en el plano de binaria. Es todo. Gracias. Excelente, Gagui. Muchas gracias por tu presentación. Se abre la sesión de preguntas. Pueden levantar su mano. No veo no veo manitas levantadas. Juan Echevarría. Levanta mano en video, no en... Levanta mano en video. En video es más difícil verlos. Ok, Juan. Sí, Gagui, me quedó la duda de en qué etapa ves helio 2 4686 en este objeto que observamos ya hace tiempo, ¿verdad? De 455. Pues son en 8 horas de principio de, bueno, desde primera espectro que hemos tomado muy temprano en fase de subida, en 8 horas y antes de llegar a máximo aparecen estas líneas de emisión y helio 2. Oye, y una segunda pregunta es, ¿hay alguna correlación con los superhumps y la presencia de helio 2 o no? No, bueno, cuando aparece helio 2 es cuando también empiezan superhumps, pero
si la ves ahí, en una esquina había gráfica de anchos equivalentes de la línea con tiempo. Y como la ves, un ancho equivalente de Helio 2 también está haciendo estos variaciones que corresponden a Superhump. Lo que a mí eso significa que no varía línea, varía el fondo, varía continuo. Por eso tú ves también pues equivalent width también está cambiando de la línea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estoy tratando de ver todos los videos y la lista de participantes. No hay. A ver, yo no logro levantar la pinche mano. Soy Rafael Costero. Ok, adelante, Rafael. Voy a hacer, Gagi, muy padre plática. Aprendí un chorro. Pero estas, el último objeto que mostraste tiene una curva de luz que se pareciera a los objetos que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, maldita sea, que tienen después de una amplísima, de como 7, 8 magnitudes de amplitud en el estallido, en el burst, y que después tienen como ecos, empiezan, no son ecos, es muy mala palabra esa, pero empiezan a tener como brillos posteriores, secundarios. Y el que tú mostraste no los tiene, no tiene esos brillos. ¿Cómo tienes idea de por qué no sucede eso en este caso? No tengo ninguna idea, pero no es excepcional. Hay un chico japonés, Taichi Kato, que está obsesionado con estas curvas de luz y él tiene catalogizado diferentes tipos de caída del brillo, y ahí hay A, B, C, D, y una de esos es la que no tienen estos rebrightenings. Si te interesa por qué, te recomiendo artículos de Jean-Marie Hamery y Jean-Pierre Lassota, que acaba de salir en Archive en semana pasada o hace 2 semanas, que precisamente trata de explicar eso con ese modelo de Disk Instability Model. Ok, gracias. Ok. Bueno, un comentario, precisamente hablando de similitud, a mí me parece sorprendente la similitud de la curva de luz con una curva de luz de F-Worry, que es prácticamente muy similar porque de hecho son un incremento sustancial en la tasa de acreción por inestabilidad cuando se acumula material en el disco. Entonces son más o menos similares, solamente que estamos hablando de fases completamente diferentes. Comentarios. De hecho, estarías hablando de acreción por material externo, ¿no? En las F-Orionis. O sea, no es transferencia de material, pues, ¿o sí? Sí, primero se acumula en el disco, pero esa acumulación de la protoestrella al disco genera inestabilidad y entonces hay un estallido de tasa de acreción del disco a la estrella, y eso es lo que produce el fenómeno F-Worry. Oh, ok. Sí, lo que quiere decir, Rafa, no son binarias. La materia a disco llega no del secundaria, ¿verdad? No, llega del material envolvente. Sí. En el medio interestelar, pues. Ok, sale. Muy bien, pues muy interesante, Gagi. Sí, de hecho, pues como mencioné,
Los variables cataclísmicas son fáciles de estudiar, pero se puede aprender muchas cosas que se puede aplicar también para otros tipos que tienen discos de acreción. Vale, sí. You bet. Muy bien. Ok. Pues, ¿alguna otra pregunta? Ok, no veo manos levantadas. Entonces, pues demos las gracias a Gagik por su excelente presentación. Aprendimos mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Bravo, Gagik. Gracias. Gracias. Saludos. Padrísima. Me gusta ver todos. Saludos a Gózanos, todos. gózanos. Chao. Saludos. Bye. Saludos.